¿Puede una idea, nacida del deseo de justicia, convertirse en una máquina de terror? ¿Cómo es posible que la promesa de un paraíso para los oprimidos termine construyendo un infierno en la tierra? ¿Qué ocurre cuando una revolución, que jura traer la libertad, acaba aniquilándola? ¿Y si te dijera que uno de los eslóganes políticos más efectivos de la historia, una simple promesa de 3 palabras, fue la semilla de un imperio totalitario? Bienvenidos de nuevo a Desbloqueando la Historia. Hoy no vamos a hablar de una simple batalla o de un rey olvidado. Hoy vamos a desentrañar el origen de un sistema que prometió un futuro de igualdad y lo que realmente dejó fue un siglo de hambre, guerra y opresión. Vamos a hablar de la revolución bolchevique, de cómo una idea de redención se transformó en la justificación para el poder absoluto. Acompáñenme a desbloquear el momento exacto en que la utopía se convirtió en pesadilla. Para entender la explosión, primero hay que ver la pólvora. Estamos en la segunda década del siglo XX y el mundo está en guerra. La Primera Guerra Mundial desangra a las grandes potencias y el Imperio ruso, gobernado por el zar Nicolás II, es un gigante con pies de barro. En el frente, millones de soldados rusos, mal equipados y peor liderados, mueren en condiciones infrahumanas. En las ciudades, como Petrogrado, el hambre y el frío son insoportables. Las colas para conseguir un trozo de pan duran horas, y el descontento contra la monarquía absolutista del zar y la influencia de personajes como Rasputín es un volcán a punto de estallar. En febrero de 1917, el volcán entra en erupción. Las protestas de mujeres pidiendo pan se transforman en una huelga general. Lo increíble es que el ejército, la última defensa del zar, se niega a reprimir y se une al pueblo. En cuestión de días, el zar Nicolás II es forzado a abdicar. 300 años de dinastía, Románov se derrumban. Rusia, por fin, parecía entrar en la era de la libertad. Se establece un gobierno provisional, una mezcla de liberales y socialistas moderados que prometen una asamblea constituyente, derechos y libertades. Pero cometen un error garrafal. Deciden continuar con la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Un error que un hombre, desde el exilio, sabrá aprovechar como nadie. Este hombre es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el líder de la facción más radical del marxismo ruso, los bolcheviques. Exiliado en Suiza, observa los acontecimientos con una astucia depredadora. Y, curiosamente, son los enemigos de Rusia, los alemanes, quienes le facilitan el regreso a casa en un tren sellado. ¿Su objetivo? Usar a Lenin como un virus para que infecte y colapse el esfuerzo bélico ruso desde dentro. Lenin llega a Petrogrado con un mensaje simple, brutal y terriblemente efectivo, resumido en 3 palabras que resonaron en el alma de un pueblo desesperado: pan, paz y tierra. Pan para los hambrientos. Paz para los soldados y sus familias, exhaustos por la guerra. Y tierra para los millones de campesinos que la trabajaban sin poseerla. Mientras el gobierno provisional debatía sobre futuras elecciones, los bolcheviques ofrecían soluciones aquí y ahora. Su propaganda era incesante, martilleando con la idea de que solo ellos podían traer un cambio real. Organizaron su propio brazo armado, la Guardia Roja, y no dudaron en usar la agitación y la violencia para desestabilizar. La noche del 24 al 25 de octubre, los bolcheviques ejecutan su plan. Con una operación rápida y precisa, toman estaciones de tren, oficinas de correos y puntos estratégicos de la capital. El clímax es el asalto al Palacio de Invierno. Sin apenas resistencia, deponen al gobierno provisional. Habían tomado el poder. El desafío ahora era conservarlo. Y para ello, desatarían el terror. Las promesas de libertad se desvanecieron como el humo. Los bolcheviques disolvieron por la fuerza la Asamblea Constituyente cuando perdieron las elecciones y legalizaron al resto de partidos políticos.
Crearon la Cheka, una temible policía política que inició el llamado Terror Rojo, arrestando, torturando y ejecutando a cualquiera que fuera considerado un enemigo de la revolución. La dictadura del proletariado se convirtió en la práctica en la dictadura de la cúpula del partido bolchevique. Y para cimentar su poder, recurrieron a una de las tácticas más siniestras, la reescritura de la propia historia. Miren esta fotografía histórica. Aquí vemos a Lenin en 1920, flanqueado por dos de sus camaradas más importantes, León Trotsky, el genio militar que organizó el Ejército Rojo, y Lev Kamenev. Pero años después, cuando Stalin consolida su poder absoluto, Trotsky es declarado un traidor, es perseguido y asesinado. Y entonces ocurre esto: desaparecen, como si nunca hubieran existido. Es un auténtico Photoshop primitivo. Los censores de Stalin retocaban meticulosamente los negativos con bisturí y aerógrafo para borrar de la memoria colectiva a los purgados. El mensaje era claro: el pasado no es algo fijo, es lo que el partido dice que es. Y si no encajas en la narrativa, no solo te eliminan del futuro, sino también del pasado. ¿Y qué pasó con las grandes promesas? Se convirtieron en su exacto y cruel opuesto. Paz. La salida de la Primera Guerra Mundial fue seguida por una brutal guerra civil que enfrentó al ejército rojo bolchevique contra el ejército blanco, una amalgama de monárquicos, liberales y otros socialistas. La guerra costó cerca de 10 millones de vidas. Tierra. Se abolió la propiedad privada, pero la tierra no fue para los campesinos. Fue colectivizada por el Estado. La resistencia fue aplastada y la producción agrícola se hundió. Pan. La política del comunismo de guerra, que incluía la requisa forzosa de las cosechas, provocó una de las peores hambrunas de la historia. Millones de personas murieron de inanición en el campo, que se suponía que debía alimentar al país. El sueño de una sociedad sin clases se construyó sobre la base de una nueva clase privilegiada, la burocracia del Partido Comunista. Se persiguió la religión, se dinamitaron iglesias y se sentaron las bases del Gulag, el sistema de campos de trabajos forzados donde millones de personas serían esclavizadas y morirían en las décadas siguientes. A pesar de su brutalidad, o quizás gracias a ella, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia. Industrializó el país a un coste humano atroz, y su modelo se exportó como un faro de esperanza para revolucionarios de todo el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, impuso regímenes títeres en toda Europa del Este, creando el telón de acero. Inspiró y financió revoluciones en China, el sudeste asiático, África y, por supuesto, Hispanoamérica, con la Cuba de Fidel Castro como su principal satélite y plataforma de desestabilización en la región. La promesa era siempre la misma: justicia social y el fin de la explotación. Pero el resultado seguía un patrón trágico: economías centralizadas que generaban escasez y pobreza, la aniquilación de cualquier disidencia y la creación de élites corruptas que vivían a costa de un pueblo sin libertad. Pero ningún sistema basado en el miedo puede durar para siempre. El 9 de noviembre de 1989, el símbolo más odiado de esa tiranía, el muro de Berlín, cae ante la presión de la gente. Es el principio del fin. En 1991, la propia Unión Soviética se desintegra. La estatua de Félix Dzervensky, fundador de la Cheka, es derribada en Moscú. El experimento que comenzó en 1917 llegaba a su fin simbólico. El muro cayó, pero sus ideas, mutadas y adaptadas, siguen muy vivas. El fantasma del comunismo, del que hablaba Marx, sigue recorriendo el mundo, causando un daño profundo en las sociedades y economías de numerosos países. Lo vemos en Hispanoamérica, donde el llamado socialismo del siglo XXI ha sumido a una nación rica como Venezuela en la miseria y el éxodo.
Lo vemos en regímenes que, en nombre del pueblo, persiguen a la prensa, expropian empresas y se aferran al poder de forma indefinida. Lo vemos en África, con un legado de estados fallidos tras décadas de experimentos socialistas. E incluso lo vemos resurgir en democracias consolidadas de Europa, en discursos de odio que buscan dividir a la sociedad en una lucha de clases irreconciliable y que ven en la propiedad privada y el éxito individual al enemigo a batir. La historia de la revolución bolchevique es, en esencia, una advertencia. Es el relato de cómo las utopías, cuando se intentan imponer por la fuerza, acaban construyendo distopías. Nos enseña a desconfiar de las soluciones mágicas y de cualquiera que prometa el paraíso a cambio de nuestra libertad. Porque como la historia nos demostró de forma sangrienta, cuando el Estado lo controla todo, desde la economía hasta la verdad, el resultado no es la igualdad, es la tiranía. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hemos aprendido la lección o estamos condenados a tropezar de nuevo con la misma piedra? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este viaje al corazón de la revolución te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte ningún capítulo y compartirlo para que sigamos desbloqueando la historia juntos.